saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy, en una nueva emisión de este programa Mamás en Sintonía con Vero Serrano, nos da mucho gusto que día a día compartan con nosotros estos temas de maternidad, de crianza, de salud y mucho más. Y además esta interacción que hay, hemos recibido con mucho agrado pues todas sus inquietudes, sus consultas y tratamos de canalizarlo con nuestros especialistas porque es nuestro deber. Agradecemos mucho esto y bueno, le invitamos a que esté muy al pendiente del tema que tenemos el día de hoy. Vamos a platicar sobre este trastorno del espectro autista. Vamos a hablar, bueno, de sus causas, vamos a hablar de cómo lo detectamos, algunas alternativas que hay, además de que tendremos testimonios y un estudio muy preciso sobre esto, sobre los cuidadores de quienes padecen pues este trastorno. Bueno, vamos a platicar de esto y para ello recibo con mucho agrado a Ludmi Molina Mercado, ella es presidente de Autismo Huembecua AC. ¿Cómo estás, Ludmi? Muy bien, Vero. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a ti por venir con nosotros y también agradecer el que haya, el que haya estos espacios para que conozcamos sobre este tipo de trastornos. Ya nos platicarán más adelante algunas mamás que nos acompañan y bueno, pues cómo podemos salir adelante, ¿no? Cuando algo ocurre en nuestro pequeño y nuestra pequeña que nos está haciendo un poco de ruido en la familia, ¿no? Todos somos distintos, todos padecemos de ciertas cosas, hay que trabajarle y hay que también instruirnos, estar informados y acercarnos a las personas que saben sobre esto, ¿no? Platícame sobre este trastorno, cómo lo viven los pequeños, cómo interactúan distinto, se desarrollan también de una forma muy distinta y cómo lo vamos observando nosotros como padres. Bueno, pero primero yo creo que hay que señalar que el trastorno del espectro autista, antes conocido solamente como autismo clásico, o sea, lo dividían según el DSM-5, pues ya cambió de nombre. Ahora se refiere como trastorno del espectro autista. En el DSM-4, que es un manual estadístico de los trastornos mentales, publicado por la Asociación de Psiquiatría Americana, hizo este cambio, ¿verdad? Anteriormente se dividía en autismo clásico, trastorno generalizado del desarrollo inespecífico, síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento. Ya no lo denominamos actualmente así porque vemos que como es tan amplio las características de este trastorno del espectro autista y diferente la forma de presentar en cada uno de los niños o de las personas con autismo, como que se limitaba, ¿no? O se etiquetaba a de que si es autismo clásico, pues son de los más severos, que ya no hay tantas posibilidades de salir adelante. Bueno, hoy en día ya sabemos que no es así, que aún una persona que esté en un grado, en un nivel severo, pues puede darnos sorpresas, ¿sí? Y por eso ahora en el DSM-5 como trastorno del espectro autista, y lo dividimos en niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo al apoyo de intervención que necesitan, ¿sí? En el nivel 1 se encuentran los niños o personas que necesitan menos apoyo, que socializan o entienden un poquito más el contexto tanto educativo como social o familiar. En el nivel 2, pues son los que ameritan un poquito más de atención y en el nivel 3, pues los que necesitan mucho más intervención, ¿sí? ¿Cómo vivimos? ¿Dices? Sí, bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero me interesa que me platiques esto. Ahora dices, se llama espectro porque abarca varias cosas y antes al diagnosticarse se incluían muchas afecciones y por separado se diagnosticaban, ¿no? Claro. Entonces ahora ya lo han convertido en esto y lo han estudiado de esta manera. Sí, tienen un conjunto de características, pues ahora sí demasiado variables. Depende
la persona o el niño que se estudia. Y para esto existe pues protocolos estrictos de diagnóstico. ¿Cuáles son estas características a nivel global? ¿Cómo podemos observar que un niño tiene este espectro? Bueno, se toma en cuenta principalmente del año y medio a los 18 meses de edad. Nos damos cuenta que no existen ciertas características del desarrollo normal, ¿sí? Como el contacto visual, el solicitar algunas cosas con el señalamiento del dedo, ¿verdad? El seguimiento de la cara de la persona que está en contacto con ellos, el inestabilizarse emocionalmente o arrancar en llanto por cambio de algún lugar ¿Se agudizan más sus sentidos también? ¿Presentan esto? Algunos niños. Los olores. Sí, hay dentro del trastorno del espectro autista hay trastornos de la sensibilización. Sensibilidad. Sí, de la sensibilidad. Hay quienes son hiper o hiposensibles, hay quienes perciben de manera más intensa todos los estímulos, ¿sí? Desde el contacto ¿Las directo, emociones cómo la las luz, manejan también de una manera más intensa? Es igual, o sea, también puede son ser, puede ser o muy se van hiper a lo más alto o se van exactamente, a lo más bajo. Así es, Vero. Y en su forma de relacionarse con los demás, bueno, van observando las familias que los niños, por ejemplo, les señalan algo y no voltean. ¿Es así? Que uno quiere llamar su atención y estos niños suelen aislarse. ¿Es correcto esto? En algunos, como decíamos. Sí, porque cada individuo es distinto, manifiestan un interés social disminuido, ¿verdad? O sea, no les interesa, se pudiera pensar que no les interesa el mundo exterior, pero se ha descubierto pues que ellos están más al pendiente que nada, o sea, pueden estar ellos ensimismados en su juego, pero están también escuchando y percibiendo lo que está ocurriendo a su alrededor, así que pues no están tan en su mundo, ¿verdad? O sea, sí lo perciben, pero no saben expresar o comunicarse con la familia, con la sociedad. En cuanto a sus necesidades, ellos necesitan ciertas cosas, ¿les cuesta trabajo expresarlas? Sí, tienen una forma diferente de procesar la información. Haz de cuenta, una persona regular, pues atendiendo a esta teoría de las neuronas de espejo, o sea, uno se da cuenta que la persona que tenemos enfrente, pues tiene otra forma de pensar, tiene forma diferente probablemente de ver algunos puntos de vista y pues para ellos es donde se les dificulta demasiado. O sea, ellos nada más lo que ellos piensan y a lo literal prácticamente, hasta ahí. Pero no entienden la otra parte de la persona que tiene otra forma de pensar. Sabemos que también hay prevalencia en los varones de esto y más vamos a estar platicando. Gracias, Luni, por estar con nosotros. En nuestro segundo bloque les agradecemos mucho que estén con nosotros y les pedimos que si tienen alguna inquietud, alguna duda, nos escriban a la página de Mamás en Sintonía en Facebook o bueno, tenga contacto con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vayan. Los médicos observan el comportamiento y el desarrollo del niño para diagnosticar
Esto no es tan fácil porque no es, Ludmi, una prueba de sangre que les hagan a nuestros pequeños, no es un diagnóstico como cualquiera, ¿no? Es una condición con la que se vive para siempre y es un tanto difícil encontrar ciertas características y saber que algo está pasando, ¿no? Claro, así es. Pues dentro de las causas solamente se conocen factores y de los factores más pesados o más fuertes pues es desde el punto de vista genético y ambiental. Para el diagnóstico pues sí hay... ¿Por qué ambiental? Ambiental no se conoce, solamente se refiere de que existe algo que viene del ambiente, que desencadena que los genes tengan esta mutación, esta transformación que nos da el autismo. Muy bien. Sí, pero no se conoce con especificidad qué es lo que se desprende del ambiente que ocasione el autismo. En cuanto al diagnóstico se refiere, se está trabajando particularmente en nuestra ciudad capital para abrir brecha, ¿no?, sobre esto, para conocer los diagnósticos, para a través de ellos intervenir. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Y además me es muy importante que me platiques sobre la asociación, por qué inició, cuál fue tu interés. Ok. Nosotros, como ya lo he mencionado anteriormente, nosotros somos un grupo de mamás y profesionistas, sobre todo que tiene hijos con trastorno del espectro autista. Y pues ante la necesidad de intervención terapéutica, consolidamos este colectivo, ¿sí? Se anuncia una campaña de diagnóstico, pues que yo creo que sería uno de los mejores principios aquí en Morelia para su intervención, porque pues no tenemos estadísticas y mientras no tengamos estadísticas, pues muchos niños van a pasar desapercibidos, ¿sí? Y obviamente la preocupación de esta situación, pues es que sean como que focos de bullying, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se les conoce la condición y pues se les maneja de forma muy equivocada. ¿Qué tan incluyentes son las instituciones educativas? Secretaría de Educación sí la veo con disposición y tiene la iniciativa de abordar el trastorno del espectro autista en forma inclusiva. Pero como ya lo había mencionado anteriormente, hay una gran amplitud que muchos, o sea, sí van a poder establecerse con el sistema educativo. Lamentablemente hay algunos que no. Y para ellos necesitamos estrategias específicas, terapias o todo un equipo de intervención, un trabajo constante, un trabajo intenso para poderlo sacar adelante. Le comenté inicialmente que hemos tenido o conocemos casos de personas con autismo que están hasta el nivel más severo y de repente, pues hablan, caminan. Gracias a esta intervención, ¿no? Exactamente. Ya también lo platicaremos, gracias también al trabajo que se hace en casa, al interés que ponemos muy los padres de familia. Y sumamente necesario. Claro, a la escucha, a la atención, al compartir con los pequeños. Platicábamos la semana pasada sobre otro tipo de trastornos, ¿no?, como el déficit de atención. Y nos decía el especialista que nos acompañaba, nosotros cuando tenemos un niño, por ejemplo, con diabetes, pues no lo vamos a regañar porque tiene diabetes, ¿no? Entonces, ¿por qué un niño que le falta la atención en ciertas cosas, también lo vamos a regañar, le vamos a llamar la atención, cuando, bueno, es algo que ya trae, ¿no? En este caso, hay que acompañar al pequeño porque ha habido también ciertas situaciones en las que los padres o uno de los dos dice adiós. Le da miedo entrarle a esto porque es una condición, como ya lo decíamos, porque no nos ponemos en ese lugar, ¿no?, y no trabajamos para ayudarle al niño. Tienes un evento en puerta bien importante que nos quieres compartir, si nos puede ayudar con la cámara Juanito, nuestro compañero, y coméntanos sobre esto. ¿Por qué el interés? Bueno,
En coordinación, agradecemos mucho primeramente al CRIE, que significa Centro de Recursos e Información de Educación Especial, Morelia 6. Nos da la oportunidad de coordinarnos para que sea escuchada una maestra psicoterapeuta que viene del Estado de México y tiene máster en autismo y además es mamá de un niño con trastorno del espectro autista. Ella es la maestra Leticia Colina Escalante. Viene el 5 de julio a las 11 de la mañana en el auditorio de la biblioteca. La entrada es totalmente libre y pues están invitados desde padres de familia, psicopedagogos, psicólogos, maestros de educación especial, porque la verdad sí hay una forma un poquito más diferente del enfoque que habitualmente se conoce aquí en Morelia. Y esto se ha logrado gracias a la asociación, ¿no? Y del interés de madres como tú y de otras que vamos a conocer el día de hoy. Nos da mucho gusto poder compartir con ellas de cómo podemos darle, como dices tú justamente, otro enfoque a esto, un enfoque en donde acompañemos a nuestros pequeños, en donde trabajemos en esa intervención y bueno, conozcamos, primero que nos informemos, ¿no? ¿Qué es y por qué no solamente irnos con esta condición como algo que nos sucedió a la familia y bueno, ya es algo malo, ¿no? Sino salir adelante con estas herramientas que nos brindan algunos especialistas. Así es. Sí, definitivamente primero está lo que es la concienciación, el conocimiento del trastorno del espectro autista. De esa forma podemos comprender a nuestros hijos y la sociedad, pues de esa forma también puede pues prevenir, ¿verdad?, algunas conductas disruptivas que habitualmente se suelen ver y que ellos no pueden cambiar. Es una condición que dura toda la vida y pues nos ayuda la concienciación a cambiar la actitud que tenemos hacia estas personas con trastorno del espectro autista. Así es. ¿Qué se ha logrado a través de la asociación? Incluso ustedes, bueno, pues han llegado a las redes sociales, tienen en Facebook, están publicando continuamente artículos, se acompañan entre sí. ¿Qué se ha logrado a través de esto? Yo creo que mucho, porque han dirigido su vista, su mirada, pues la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el DIF, para la intervención del trastorno del espectro autista, cada quien con lo que le toca precisamente, ¿no? Porque pues ellos ya tienen centros también de atención, pero no los tenían capacitados. Bueno, ahora están en ese proceso, ¿verdad?, de capacitación, y no solamente esos servicios, sino a nivel social, tiene que haber una intervención general. Y pues nosotros por nuestra parte en la familia, obviamente, ¿verdad? Y es que siempre lo hemos comentado que las asociaciones llegan hasta donde los gobiernos no pueden, ¿no? Entonces ustedes están picando piedra de acuerdo a sus necesidades en casos que ustedes conocen, ¿no?, y que están viviendo. ¿Qué necesitan actualmente? ¿Qué le pedirían a las autoridades como apoyo, pues para solventar todo este cúmulo de no sé, de cosas que necesitan, ¿no?, de cosas que requieren para trabajar en el desarrollo de sus pequeños? Vero, tengo un montón de autógrafos de cada uno de ellos. Ya saben nuestras necesidades. Lamentablemente vivimos en un sistema donde pues no hay posibilidades a veces para determinadas asociaciones civiles. Nosotros estamos en el proceso de reubicarnos porque estábamos laborando en la Casa para las Organizaciones Civiles, pero pues la acaban de cerrar por remodelación o deficiencias del estado físico del edificio. Entonces, pues ahorita necesitamos una reubicación, necesitamos recursos materiales,
y pues que nos apoyen, ¿no?, en este proceso de concienciación social que llevamos. Muy bien. Y también pues el llamado es a la ciudadanía, a las familias, si tienen nuestros hijos compañeritos con este trastorno, bueno, hay que hacer mucho, ¿no? Hay que trabajar con nuestros pequeños en esta conformación de los valores, claro, y de entender que todos somos distintos. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos compartiendo con ustedes algunos testimonios. Volvemos. Mandar un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de la radio, por supuesto a través de todas las plataformas del sistema, pero en especial este saludo va para ellos y bueno, qué bueno que nos están escuchando en este momento y también que nos pueden ver en redes sociales, la repetición, la retransmisión en punto de las 19 horas para que esté muy al pendiente y más adelante usted contará con este programa en nuestro canal de YouTube. Y bien, pues continuamos platicando de este trastorno del espectro autista. Hay muchas aristas sobre esto, es un tema muy sensible, es un tema que pues, nos llega a todos al corazón, quienes tenemos hijos y quienes no también, ¿no? Claro. Porque es una condición, como ya decíamos. Recibo con mucho gusto a Nadia López Ojeda, ella una profesionista y además una mami que tiene, bueno, pues un pequeño, me decías de 5 años. Sí. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y como te decía antes de iniciar este programa, qué bueno, qué bien que exista esta posibilidad de poder compartir con personas como ustedes, con mujeres tan luchonas y que le están poniendo todo, ¿no? Platicamos y lo veremos más adelante con una de nuestras invitadas, cómo vamos perdiendo incluso nuestra esencia de mujeres al convertirnos en mamás o de pareja, que también ha sido un tema recurrente en este programa, cómo tratamos de estar en todo, ¿no? En la familia y ponerle especial atención a nuestros pequeños. Platícanos sobre cómo has vivido esto. Ludmi, ella se incorporó a la asociación y está trabajando arduamente en esto y en el desarrollo de su pequeño. Sí, así es. Sí, bueno, de hecho, cuando nos dieron el diagnóstico, mi hijo tenía 3 años. Llega un momento en el cual se cierran las puertas, uno no sabe a dónde acudir, qué hacer. Nosotros conocimos a la doctora Ludmi en una marcha cuando fue lo del 2 de abril. Nosotros nos empezamos a incorporar, mi mamá es la que me ha apoyado muchísimo, también ha sido muy partícipe dentro de la asociación, y ahí la conocimos. Entonces, pues es como que dices, no eres la única por la que está pasando esta situación. Muchas veces cuando es un diagnóstico nuevo, que es conocido, pero desafortunadamente aquí en Michoacán es poco hablado, no se sabe a dónde acudir. El neurólogo da el diagnóstico y uno dice, bueno, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Prácticamente nos empezamos a acercar, vimos que a lo mejor eran situaciones similares, porque no porque nos hayan diagnosticado a nuestros hijos con espectro autista, tienen las mismas cualidades. Pueden juntar a 10 niños y son completamente diferentes. Entonces nos hemos empezado a acercar, terapias principalmente. Hemos también lidiado en la parte de las escuelas, en las que no todos están capacitados realmente para poder atender a un niño con espectro autista. No es lo mismo a un pequeñito con síndrome de Down, son necesidades diferentes y muchas veces nuestro error es englobarlo. Eso es lo que nos hemos tenido que enfrentar para poder encontrar escuelas adecuadas en las cuales nos abran las puertas para que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades. Claro. ¿Cuáles fueron los focos rojos que te indicaron que algo estaba sucediendo con tu pequeño? El habla. Mi hijo es no verbal. Entonces, de pequeño tuvo un desarrollo completamente normal, empezó a decir palabras mamá, iba a un desarrollo prácticamente, llegó a la edad de 2 años, en las cuales pues no hablaba.
no decía palabras, no iba al mismo ritmo de otros pequeños comparando, malamente, pero así fue como nos estuvimos dando cuenta. Después su pediatra fue el que nos dijo, pues no me quiero adelantar al diagnóstico, pero para mí esto es autismo, y nos recomendó a un neurólogo y de ahí se hicieron las pruebas necesarias. ¿Cuáles son las otras características que le dieron pie a este diagnóstico? Prácticamente, bueno, en mi hijo fue el habla principalmente y la socialización. En cuestiones de que íbamos a un lugar público, al supermercado o algo, se ponía muy irritable, lloraba, incluso en el que nos teníamos que retirar del lugar porque ya era algo que él no controlaba, y someter al niño a ese estrés era muy difícil. Luzmi, ¿cómo acompañan a través de esta asociación y a través de todo el trabajo tan arduo que ustedes han llevado a cabo a una madre para que tenga una fortaleza como la que demuestra nadie? O sea, una entereza, y además, yo te decía, es un tema poco hablado, ¿no? Claro. Y que en muchas ocasiones a las mamás les da pena, o incluso, y es algo muy fuerte que podemos comentar, esconden a los pequeños, porque es algo con el que no está viviendo no solamente el niño, sino también la mamá o el papá, ¿no? Es algo muy fuerte que cambia la dinámica familiar. Sí, definitivamente en nuestra asociación, pues sí, hay mujeres con ese tipo de espíritu, porque ya han fortalecido todo un proceso, desde enfrentar un duelo a pasar por el proceso de aceptación, sobre todo, ¿verdad? Ya una vez que aceptamos la condición de nuestro niño, pues órale, a trabajar, no nos queda de otra. ¿Cómo trabajas con esa aceptación, no? ¿Cómo has ido evolucionando en esto? Porque me imagino que al principio, como decíamos, es un proceso, ¿no? Y se vive un duelo del niño que no tiene la salud que tú anhelaste o que cada mamá anhelamos, claro, que tengan nuestros pequeños, y vas enfrentando ciertas cosas, como también podemos decir coloquialmente un peregrinar, ¿no? De estar con médicos, claro, neurólogos, y con psicólogos y en la escuela además. Y bueno, ya me lo platicarás también, ¿cómo se sienten el ser observados por otras personas? Pues prácticamente lo principal es aceptarlo, uno como mamá. No podemos idealizar las condiciones de nuestro hijo, podemos buscar las maneras para que él sea lo más independiente posible, pero también es nosotros aceptarlo. Desafortunadamente se ha visto mucha el apartado de la misma familia, y no porque a lo mejor no sea la mala intención, sino porque no lo alcanzan a entender, no lo alcanzan a aceptar. Principalmente hay que dejar eso a un lado, es el hijo primero, porque a final de cuentas él es al que va al mundo. Claro. Él es el que va a lidiar con las demás personas. Uno puede defenderse, uno puede hablar, uno puede decir, pero nuestros pequeños, principalmente el mío, que es no verbal, necesito darle las herramientas para que él pueda afrontar al mundo. Una vez dejando esto, la gente que no acepta, que no entiende, pues prácticamente ellos son los que se lo pierden, podría decir. Se ve mucho eso en que la pareja, en que la familia no alcanza a entenderlo hasta que lo vive. Y a veces lo que podemos ver publicado en noticias, en Facebook, no es lo mismo a lo que uno vive. Claro. Es otra perspectiva completamente. En tu caso, ¿cómo se manejó esta esfera familiar? ¿Cómo? Fue difícil. Sí, prácticamente el papá no lo llegó a aceptar, no lo llegó a entender, entonces se tuvo que hacer a un lado. Yo a lo que fue enfocarme con mi hijo. El respaldo de mis papás ha sido súper importante, de mi hermano, que ha sido las figuras paternas que han tenido mi hijo. Entonces ha sido mi apoyo prácticamente. Qué bueno. Ellos, sí. ¿Cómo lo estás viviendo actualmente? ¿Cómo ha ido desarrollándose y resultados que has visto a través de la intervención? Claro, la intervención ha sido muy buena. La socialización yo la veo muy importante, por lo cual también hay que hacer mención que en las escuelas nos apoyen con los papás, con los maestros, incluso los compañeritos, a que no lleguen a ser tan crueles, que acepten, que toleren las diferencias, porque eso en los niños les ayuda muchísimo. La socialización ayuda demasiado. Mi hijo antes, que no se acercaba, que no entendía los juegos con otros compañeritos, ahora lo hace, aprende reglas, aprende cómo es su turno a jugar, entiende muchas cosas que pues he tenido la gracia en que
se han acercado las personas adecuadas a eso. El medicamento, pues hay varias situaciones en las cuales no se acepta, sí se acepta, pero ahorita es lo que lo ha ayudado un poquito a mantenerse. Buscamos otras maneras más naturales, deportes incluso lo estamos queriendo implementar para que todo se dé de manera más natural. ¿Cómo se ha logrado esto, Ludmi? Me dice hay muchos avances, gratamente lo puede compartir. ¿Cómo se logran estos avances a través de la intervención? Pues mediante un equipo multidisciplinario, o sea, se valora a cada niño en específico, se visualiza las necesidades que tiene cada uno de ellos y sobre eso abordar las terapias que necesita, ¿verdad? No todos los niños necesitan las mismas terapias, por lo mismo que todos son diferentes, ¿verdad? Y como dice Nadia, o sea, la parte de la sociabilización definitivamente es algo que se debe de trabajar en todisísimas las escuelas, ¿sí? Porque es parte de su crecimiento, ¿verdad? Sí, en las familias, exactamente. Los niños que tienen autismo y que tienen más familia, más hermanitos, pues sí les ayuda, porque con ellos trabajamos, con los hermanos, ¿verdad? A sensibilizarlos, y como su aprendizaje es mediante la imitación, van aprendiendo estos patrones, los van superando y a veces van pasando de un nivel a otro. Sí, no, es muy posible que no solamente se queden en un solo nivel, sino que vayan recuperándose. Van viendo estos avances. Sí, pues, hablo de recuperación porque pues la condición siempre va a existir. Exacto. Gracias, Ludmi. Te agradezco mucho, Nadia. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para tu pequeño. Gracias, mi amor. Y todas las bendiciones para él. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Damos una pausa, regresamos con más. Regresamos con más a este programa y agradecemos el favor de su atención. Hoy estamos compartiendo sobre el trastorno del espectro autista y tenemos varios testimonios que nos dan cuenta de tan fuertes que podemos ser las familias y en especial, bueno, cómo las mujeres también pueden trabajar con esto, ¿no? Que incluso pueden quedarse solas y cuando el papá le corre y le asusta, pero la familia va a estar unida y la mamá siempre va a estar ahí. Yo recibo con mucho agrado a Leslie Valle Villalobos, ella tiene un pequeño de 8 años y nos viene a compartir justo esto, ¿no? Cómo cambió su vida y ha ido de la mano con su pequeño, echándole todas las ganas. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto que estés Gracias aquí. por la invitación. Pues sí, tengo un hijo de 8 años, se llama Kevin y bueno, tiene trastorno del espectro autista. Se lo diagnosticaron desde los 3 años. Desde antes yo empecé a ver algunas cosas. ¿Cuál? Por ejemplo, en el lenguaje sí se comunicaba, pero muy limitadamente. Entonces ya empieza uno, no, es que ya tiene que hablar. Y no falta la gente que te dice, no, es normal, no te pongas a pensar esto. Y yo, no, es que algo pasa, Uno algo lo siente pasa. también, lo percibe. Sí. Entonces dice, sí, cada niño tiene su desarrollo diferente, pero llegó un punto en el que yo dije, pese a que el papá decía, no, así era yo, a que la familia decía, no, así déjalo, pero entonces ya yo dije, no, es que algo está pasando, ya pasa mucho del proceso en el que pudiera ser un tiempo para cada uno de los niños, y ya es que yo lo llevo, me hablan primero de nada más un trastorno en el lenguaje, no se me habla de autismo. Entonces yo empiezo a leer, porque bueno, yo soy psicóloga y también ahí como que tenía una idea, pero no, una muy vaga idea. O sea, no es, claro, como bien decía, no es hasta que uno lo vive que se da cuenta de todas las posibilidades y aparte de todo lo que implica este trastorno. Entonces yo decía, pues sí, el lenguaje,
pero empezaba a ver también en la socialización. Mi hijo desde los 2 años y medio, 3, se obsesionó por el ajedrez y era ajedrez a todos lados y agarraba el ajedrez para todos, los acomodaba las piezas. Entonces iba con sus primos o en fiestas y de repente los niños le arrimaban la pelota, querían jugar con él y él no. Él se agarraba, se iba a su sillón con el ajedrez y nadie lo movía de ahí. Entonces ya después yo empecé a decir, bueno, y algo que también me alarmó un poco fue lo de la motricidad, porque de repente me costaba muchísimo trabajo hacer las tareas con él, o sea, hacer bolitas, rayitas, yo me echaba horas haciendo, Kevin, escribe así, y no. Entonces eso fue lo que... ¿Qué tanto conocemos, Ludmi, como nos indica Leslie? Por ejemplo, ellos en psicología, ¿no? Por su profesión, manejan el concepto, pero como dice, hasta que lo vives, hasta que te acercas a este tipo de temáticas, dices, bueno, ¿qué hay más allá? Como me decías en la pausa, el tema es muy amplio, hay que conocer muchas cosas. ¿Qué tanto como sociedad conocemos que hay un trastorno, que es una condición y que se vive así, y además que debemos de mantener un pleno respeto? Pues sí, definitivamente, pues aquí en Morelia apenas vamos iniciando esa parte. Estamos en pañales. Sí, vamos iniciando esa parte. Y yo los invito a la conferencia que les había comentado, porque esa maestra, aparte de traernos sus conocimientos, de transmitirnos su experiencia, nos viene a ofrecer un diplomado en diagnóstico e intervención de autismo, ¿sí? Ojalá atiendan este llamado los psicólogos, los psicoeducativos, los maestros, ¿verdad? Porque es muy interesante todo el esquema de intervención que trae y muy específico, ¿sí? Dan las suficientes herramientas como para abordar el trastorno del espectro autista en las escuelas, en la familia, en la sociedad. Y es que el abordaje no es fácil. No. ¿Cómo llega a tu vida una noticia así y cómo se esparce entre la familia? A mí, cuando yo llevé a Kevin al neurólogo, porque a él desde los 3 años le empiezan a dar terapia del lenguaje, entonces yo lo llevo a terapia del lenguaje, empieza a decir, no, es que está consentido. Bueno, finalmente llego con el neurólogo y el neurólogo me dice, bueno, vamos a ver, me empieza a hablar. Yo, en lo que empiezo también a leer un poco más, me doy cuenta que tiene ciertas características, pero también es algo complicado. Como bien decía la doctora, cada caso es bien diferente. Y entonces se maneja por eso un espectro, como un tipo regla. Entonces, Kevin en ese entonces tenía 3 años apenas. Entonces me hablaba el neurólogo que era difícil. Es difícil a veces, cuando no es tan severo, diagnosticarlo como tal de autismo. Entonces durante todo este tiempo hemos estado ya hablando. Conforme él va creciendo más, obviamente se van marcando más características y cuando ya tienes el diagnóstico dices, ¿y ahora? O sea, porque efectivamente en Morelia estamos en pañales. Realmente las instituciones educativas, los maestros, no todos están sensibilizados. La misma sociedad, que es como, hablaban de que uno como mamá tiene que aceptar, y sí, a veces tú puedes aceptar y estar en este proceso, que no es fácil tampoco, pero te topas, día a día te topas con la sociedad que ya mira feo a tu hijo porque está haciendo a lo mejor una rabieta y que dicen, ay, esta mamá no lo educa, o este niño mal educado. A mí, por ejemplo, mi hijo no hace rabietas, pero le dan ataques de risa. Entonces, en ocasiones las personas no están sensibilizadas y tú llevas un proceso. Entonces, aunque tú lo lleves a terapia y todo eso, es una ganancia para ti, para tu hijo, en tu relación y en la familia. Pero pues también empezar a poner reglas, porque es un hilito muy delgado entre el que sí le puedo exigir, que sí le puedo permitir, claro. Porque claro que le tengo que dar reglas, porque no lo voy a todo a justificar con su condición, pero también en qué momento hay cosas que realmente son de su condición, claro, y no es algo que tengamos que presionarlos, porque a ellos les causamos más estrés. Perfecto. Entonces
es un camino largo. Pues sí, es un camino largo, pero están acompañadas por asociaciones como Sí, esta claro. y además por otras mamás y también por los medios de comunicación. Nos queremos sumar a esto, ¿no? A hablar de este tipo de cosas que muchas se gracias. dan y apoyar y además hacer a nuestros niños que entiendan de este tipo de cosas, que este tipo de diferencias y también puedan respetar. Te agradezco mucho. Sí, también, gracias como, a ustedes. como les decía Nadia, todas las bendiciones para tu hijo y que salgan adelante Sí, en muchas todo esto. gracias. Bueno, pues con todo el aplomo. Muchas gracias. Damos Sí. una pausa, regresamos con más. Estaremos platicando sobre un estudio muy específico sobre este tema. Regresamos. Regresamos con más a este programa y nos da mucho gusto poder compartir estos temas de una manera tan completa, ¿no? Porque hoy hemos hablado de lo que se está haciendo aquí en Morelia, hemos hablado de lo que es el espectro autista, este trastorno, y también con algunos testimonios bien importantes que nos dan cuenta de la fortaleza que podemos tener y de lo que podemos lograr con nuestros hijos. Y también de esa asociación muy noble que está trabajando a partir de personas como tú, Ludmila, que dicen, bueno, tengo que buscar una alternativa para saber qué se puede hacer, ¿no? Se suman también voluntarias a esta asociación, como Carla Espinosa Jiménez. La invitaste, ¿cómo llega? Así es, Vero. No, pues es muy importante esta parte de la asociación civil, ¿no? Personas con esa concienciación, con esa sensibilización de trabajar de forma altruista y sobre todo que se interesen en el tema. Y pues nosotros tenemos las puertas abiertas para quien igual se desee integrar, desde psicoterapeutas hasta personas voluntarias que nos ayuden con el trabajo de estos niños, ¿verdad? Sí, en este caso Carla Espinosa es pasante Bienvenida, de psicología y nos presenta un estudio que hizo con los cuidadores primarios, ¿sí? Y pues mejor la dejo que nos platique. Un tema muy importante y Sí. qué bueno que tú pusiste el ojo en esto, ¿no? Porque así como hemos hablado que cuando nace un bebé la atención se va hacia el niño nada más, ¿qué pasa con las personas que cuidan a este pequeño con este trastorno, que están en esta condición? ¿Hasta dónde llegamos las mamás, no? Nos descuidamos, nos volcamos, bueno, pues en esta preocupación, porque lo es una preocupación. Nos cambia la vida y vivimos incluso un duelo. Platícanos. Sí, pues como bien lo dices tú, muchas veces las madres llegan a descuidarse a sí mismas. Entonces, mi estudio fue enfocado mucho a ellas, es sobre la sobrecarga del cuidador primario, y muchas veces los cuidadores no se dan cuenta del daño que están sufriendo. Llegan a tener agravantes físicas, agravantes psicológicas, hasta agravantes sociales. Entre las agravantes físicas pueden llegar a tener dolores de cabeza, dolores de espalda, todo esto generado por el estrés. También dentro de las agravantes psicológicas pueden llegar, en casos ya muy extremos, a sufrir una depresión. Y en cuanto a lo social, las personas llegan a alejarse de sus familiares, llegan a alejarse de sus amigos por estar por estar dedicándose al... Así es. Hablamos que el trabajo de ser madre, bueno, pues implica muchas situaciones, van a checar tu micrófono, implica que nosotros podamos, como decíamos, volcarnos nuestra atención completamente, estar acudiendo a citas médicas, estarnos preocupando por cómo va nuestra relación, bueno, o despreocuparnos, ¿no? Que dices, bueno, yo me aboco a la salud de mi hijo y no me importa si el otro está pensando o no, porque también suele haber estos conflictos, ¿no? Sí, y pues bueno, dentro de estas causantes del estrés de las madres existe el hecho de que saben que el trastorno va a durar para toda la vida. Siempre van a tener que estar presentes en la vida de su hijo, en la vida de su familiar, sabiendo que es una enfermedad que no se cura. Y desde que ellos nacen comienza el estrés, ya que las madres comienzan idealizando desde que tienen a su hijo durante el embarazo, lo idealizan como toda madre. Y al momento de que el hijo nace,
y presenta alguna dificultad, ellas comienzan un duelo, comienzan a sentir este estrés de decir, ¿podré cuidarlo? ¿Podré hacerlo lo mejor que yo pueda? ¿Lo que yo estoy haciendo es correcto para el desarrollo de mi hijo? Y entonces desde ahí comienzan a hacer se comienzan a cuestionar demasiadas cosas que les generan estrés, luego empiezan a darse cuenta de que generan gastos, porque muchas veces aquí en Morelia, algunas de las escuelas o eso que están un poco más especializadas hacia el área del autismo, cuestan, las terapias cuestan. Entonces llega a ser un gran gasto y también eso les genera estrés, porque muchas veces no tienen como la solvencia económica para que estos gastos no les pesen. Es donde dicen, no hay familia que lo aguante en ocasiones, ¿no? El aspecto económico, el aspecto moral y por supuesto el aspecto de salud, ¿no? Y además de cómo observa la gente esto, qué tan aceptado es y cómo te señalan. A cualquiera nos pega que a nuestro pequeño se le queden viendo por cierta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos trabajando con esta aceptación? Es bien difícil. Sí, es muy difícil para las madres. Yo tuve la oportunidad de platicar, por ejemplo, en el caso de Ludmi, con algunas otras madres donde decían es que es muy complicado para nosotras, porque muchas veces salimos al supermercado, muchas veces intentamos salir con nuestros amigos y nuestros hijos llegan a tener comportamientos que no son bien aceptados por ellos. Entonces nosotras decidimos como decir, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo en mi casa. Claro. Porque luego llegan a ser juzgadas por las otras personas que no comprenden su situación. Finalmente, el número telefónico para que se acerquen a la asociación. 44 34 690 309. Y pues en la página de Facebook, Autismo UEMBECO AC. La invitación para que nos acompañen a esta conferencia. Yo les agradezco mucho, gracias por este estudio, por estar trabajando para estas familias que de verdad que lo requieren y qué bueno que existen asociaciones como esta. Felicidades. Con esto nos vamos, les agradecemos mucho que hayan estado aquí Muchísimas ustedes. gracias Y a ti, también Vero. nuestro público que siempre está al tanto de lo que ocurre con Mamás en Sintonía. Agradecemos también el patrocinio de Esfera, lo esperamos en la retransmisión y en mucho más de Mamás en Sintonía. Pásela bien, hasta pronto.